Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida a esta plática de los lunes, nuestra plática número 43 de este 2021, la cual está denominada con el siguiente título: La dignidad de la persona humana y su relación con el derecho. Nos acompaña como invitado el doctor Jacobo Mérida Cañaveral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con todas y todos nosotros. Así también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pido por favor, si es tan amable, de darnos el mensaje de bienvenida de esta mañana. Adelante, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Es realmente un placer para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas recibir al doctor Jacobo Mérida Cañaveral esta mañana. Él siempre nos ha manifestado su disposición de apoyo y ayuda a la comisión. Quiero resaltar que como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, durante su gestión, además de ser un académico versado y reconocido en la materia, nos demostró siempre ser un gran amigo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Siempre contamos con su apoyo, con su ayuda. Yo le agradezco muchísimo, doctor Mérida Cañaveral, el que aún después de concluido su periodo como director de la Facultad de Derecho, siga usted manifestándonos estas muestras de apoyo, de solidaridad, de acompañamiento y de generosidad, sobre todo de compartirnos sus conocimientos para todos quienes formamos parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de nuestros invitados que hoy nos acompañan, a quienes también doy la más cordial bienvenida. El doctor Mérida Cañaveral nos hablará sobre la relación del derecho y la dignidad humana, que es piedra angular del edificio de los derechos humanos, un valor básico y fundamental de los derechos humanos. Es importante insistir en estudiar y profundizar en esta materia de la dignidad humana, no solo porque nos interpela a todas y todos, es un tema que da para seguirse explorando muchísimo más. Hay muchas dudas todavía que deben aterrizarse o debemos aterrizar y aclarar cómo la dignidad humana, ¿sí? Forma parte de nuestra vida diaria, y en especial es un tema que en el Estado, que el Estado en sí tiene como cimiento y fundamento para que todas y todos los seres humanos se desarrollen en la vida social, pero sobre todo que se desarrollen en un ambiente de libertad y de dignidad. ¿Sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge esta posición en su artículo primero. Ahí se prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe los derechos y libertades de las personas. Desde ahí viene esa relación, y yo le agradezco muchísimo al doctor Mérida Cañaveral que haya escogido este título para platicar con nosotros, y que con este título, ¿sí?, cerremos, ¿sí?, nuestras pláticas de los lunes. Hoy concluimos las pláticas de este año, más de 40 sesiones que nos permitieron, por un lado, pues saludarnos todos los lunes, pero por otro lado,
nos han ayudado a fortalecer nuestros conocimientos en materia de derechos humanos. Es grato ver cómo algo que iniciamos sin tener la certeza de que contaríamos con los expositores disponibles, sin conocer cuántos y quiénes participarían en cada una de las pláticas. Hoy, después de 3 años, llevamos más de 150 conferencias o pláticas de los lunes, un gran acervo que hemos podido recibir a través de esta práctica. Me da mucho gusto, como dije, que el tema que haya elegido el maestro Mérida Cañaveral, ¿sí?, sea el de la dignidad humana, porque es precisamente la razón de ser de nuestro organismo, la protección y defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias al doctor Mérida Cañaveral, muchas gracias a todas y todos ustedes. Aquí seguiremos trabajando en la comisión, pero ya no los veré en las pláticas de los lunes hasta el próximo año. Así que les deseo felices fiestas en unión de sus familias y desde luego un año 2022 lleno de éxito y bienestar para todas y todos. Dejo la palabra para que entremos a nuestra plática. Por favor, Elena, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Y para continuar con esta actividad, me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado de esta mañana. Jacobo Mérida Cañaveral es abogado de profesión, egresado de la Facultad de Derecho, maestro en Derecho Público y doctor en Estudios Regionales por el Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades. Todos estos grados por la Universidad Autónoma de Chiapas. En la academia se ha desempeñado como docente en el nivel superior y posgrado, con reconocimiento de perfil deseable PRODEP 2021-2025. Es líder del Grupo Colegiado de Investigación en Administración de Justicia, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y director editor de Gabel, revista semestral en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Ha impartido conferencias en materias de derechos humanos, derecho indígena, técnicas de litigación oral, justicia alternativa y mediación. Tiene publicados los libros El concepto del derecho indígena, Estudios en derecho indígena y 4 miradas para el estudio de las decisiones judiciales de un pueblo subsidio. Así también ha participado en libros colectivos, artículos académicos y periodísticos. Profesionalmente, ha ocupado diversos cargos en la administración pública local, como subdelegado de Hacienda, jefa del Departamento de Preliberaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, asesor de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de Chiapas, delegado de la Contraloría del Estado, presidente del 5º Consejo Distrito Electoral. Así también se ha desempeñado como magistrado de la Sala Regional y juez local de primera instancia, juez de control y tribunal de enjuiciamiento en materia penal. En la Universidad Autónoma de Chiapas se ha desempeñado como consejero técnico, consejero universitario, secretario de la Comisión de Legislación y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. Le escuchamos, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad estoy muy agradecido con la invitación que me hiciera el presidente del Ombudsperson chiapaneco, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, al cual tengo el gusto de conocerlo y ser su amigo desde hace algunos años, y hemos seguido siempre su gestión como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues que él, a través de la licenciada Elena Jiménez, me hiciera esta invitación. La verdad que me siento muy honrado, me siento muy contento de que el día de hoy me den la oportunidad de estar aquí discutiendo algunas ideas sobre derechos humanos, pues con gente, con personal, con profesionistas, especialistas en la materia, y yo creo que eso es muy importante y demuestra la sensibilidad y la gestión que ha tenido don Juan José en trabajar los temas de derechos humanos, en capacitar en temas de derechos humanos, al cual doy pues,
estoy muy agradecido de esta invitación. Yo quisiera recordar una vivencia con el licenciado Juan José Cepeda, cuando él me comentó en algún momento, estaba iniciando su gestión y me comentó que él había implementado estas charlas de los lunes. Me dijo don Juan José, me comentó y me dijo don Juan José, que la actividad de los lunes era precisamente para capacitar y para discutir temas de derechos humanos. Esta acción pedagógica al seno de la Comisión Estatal me parece muy interesante, por lo cual doy las gracias por esta invitación y también me permite coincidir con algunos compañeros egresados de la Facultad de Derecho aquí de forma muy rápida, egresados de varios años. Aquí veo a Alfredo Ronova, veo a Claudia Ruiz, veo a varios a Selene Cepeda, veo a varios que son egresados de la facultad y pues me da mucho gusto estar aquí hoy en día con ustedes. El tema, también recuerdo que cuando Elena Jiménez, licenciada Elena Jiménez, me corrió esta invitación, yo le preguntaba, bueno, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos reflexionar sobre esto? Sobre los derechos humanos que ustedes no hayan reflexionado antes. Y tal vez ya lo hicieron, pero yo siento que como lo mencionó el presidente Longus Persson Chapaneco, ese tema de la dignidad de la persona humana no es algo sencillo, ni es algo acabado, sino que es un tema que creo que nos permite no solamente realizar un estudio sistemático de la dogmática penal o de la dogmática civil o de las resoluciones judiciales. Yo creo que nos permite un análisis filosófico, ético, de dónde deben estar los derechos humanos y por dónde debe estar también el tema del trabajo que viene a ser una decisión tan importante en la vida social, política del Estado de Chiapas como es la Comisión Estatal. Por eso, en esa charla que tuve con la licenciada, le planteaba que si me permitían abordar un tema denominado la dignidad de la persona humana y su relación con el derecho. La intención, obviamente, no es mostrar una erudición que yo siento que no tiene razón de ser entre pares, sino mostrar algunas ideas que creo que nos van a permitir reflexionar filosóficamente sobre el tema de los derechos humanos. Creo que esto es muy importante, que nos permita plantear algunos dilemas que yo creo básicos, y creo que de alguna forma cada uno de nosotros nos hemos preguntado en algún momento sobre cómo tenemos que abordar esta cuestión de la dignidad. Entonces, yo me quiero permitir hacer unas 3 o 4 reflexiones sobre 4 temas en específico, que es la persona humana, la dignidad, la relación con el derecho, ciencia jurídica, su relación y sus consecuencias. En esos puntos yo creo que podemos tener al final algunos comentarios ya montados para poder definir hacia dónde va el tema de la dignidad de la persona humana, ¿no?, en su relación con el derecho. Cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, pues tenemos que definir antes la persona humana. ¿Qué entendemos por persona humana? Yo siento que el concepto de persona y de persona humana tiene que ver específicamente desde 2 perspectivas que creo que debemos ser muy claros. El concepto de ser y el concepto de ente. Yo creo que estos 2 conceptos nos permiten abordar el tema de la persona humana y establecer algunas características básicas generales del ser. El ser, ustedes bien lo saben, es un concepto filosófico, es una categoría filosófica que nos permite establecer algunos criterios, como por ejemplo la identidad, como por ejemplo el tema de las características que de alguna forma permiten identificar a un ser determinado. En esta idea del concepto del ser, de lo inamovible que es el concepto de ser, pues tenemos que entender también el dato de la persona humana. Y en el caso de del ser humano, debemos tener varias características. ¿Cuáles son esas características que definen el ser humano? Me permito manifestar las siguientes. Pudiera haber otras y las podríamos discutir también, pero yo creo que de mínimo están las siguientes: el concepto de razón, el concepto de libre albedrío y el concepto de querer voluntad. La voluntad es el querer exteriorizado, ¿no? Entonces,
En esos 3 puntos, creo yo, que están los supuestos básicos para entender qué es la persona humana o el ser humano. La razón, como un elemento básico de la persona humana, un elemento que determina a la persona, que establece, que genera ciertas cualidades, ciertas características intrínsecas que pueden tomarse en cuenta para entender cómo es el ser humano. El ser humano es un ser racional, tiene una cualidad de una inteligencia superior que de alguna forma a través de la evolución o a través de algunas adquisiciones, a través de la experiencia o del desarrollo cerebral biológico, en fin, podemos decir varias razones, hoy el día el ser humano es el ser superior en temas de inteligencia en la vida, bueno, en este universo, en este mundo. Bajo esa idea, este concepto de razón nos da algunas características básicas. El concepto de razón tiene como consecuencia el dato de el libre albedrío. ¿Qué es este concepto de libre albedrío? Que creo que todos los abogados lo vemos de alguna forma, nos hemos encontrado con ellos. Es esta idea sobre la decisión de lo bueno y lo malo. Aquí se asienta todo el tema ético, moral y jurídico. El libre albedrío es esta disposición, es esta cualidad que tiene el ser humano racional de poder elegir, tiene esa libertad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría si el ser humano tiene un libre albedrío? No tiene esta capacidad racional, esa inteligencia superior. Pues lógicamente ya nos dieron cuenta algunos escritores, novelistas por ahí. Recomiendo una novela que se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que habla precisamente de que los seres humanos pueden ser teledirigidos o generados a partir de un movimiento, digamos, genético, y definir esta idea de la posibilidad de que se dediquen y se determinen bajo características predeterminadas por una voluntad superior. Entonces, esta condición, lógicamente, del libre albedrío es fundamental para definir a la persona humana. Y por último, el querer voluntad, que creo yo está sustentado en el ámbito más terrenal que puede tener el ser humano, el ámbito instintivo, este querer voluntad que el hombre tiene, que el ser humano tiene, hombre y mujer, es precisamente en esta dicotomía entre razón, entre el deber ser, entre lo que se piensa, que se considera es lo que se debe plantear, y el querer voluntad, que es precisamente esta idea de establecer digamos, la adquisición de ciertos bienes para la satisfacción de ciertas necesidades. Esta dicotomía, esta cuestión es una constante, digamos, es una constante de lucha en el interior del ser humano, y el libre albedrío viene a ser como la bisagra, en donde en algunas ocasiones se abre la puerta para hacer el bien, y en otras ocasiones se abre la puerta para hacer el mal, dependiendo de esto de un criterio ético, claro, en donde la razón y de la voluntad o el querer están constantemente en pugna. Bajo esta concepción, lógicamente que el ser humano está lejos de ser un ser perfecto, ¿no? Está lejos de tener una perfección que de alguna manera pueda ser históricamente concebida, por ejemplo, como una cuestión perfecta. Al contrario, es un ser que constantemente, y aquí vienen otros temas que no voy a abordar, pero que son básicos en una reflexión filosófica, el concepto de la responsabilidad, el concepto de la educación, para efecto de esta consolidación de un ser que sea precisamente lo mejor que podamos generar en el ámbito de la perfección humana. Estas condiciones, entonces, aún de esta imperfección, aún de esta lucha, esta idea es la idea de la dignidad humana. Es decir, la dignidad humana, bajo esta concepción, estos elementos característicos del ser humano son tan valiosos y tan importantes que se les agrega un elemento más. Pero este elemento, compañeros, es un elemento que sí se genera al interior de la razón, lógicamente, que genera una cuestión de señalar esto lo que tenemos es digno, esto lo que tenemos es valioso. Esta concepción de este valor, de la dignidad, es lo que de alguna forma viene a generar la otra parte de esta charla. ¿Qué es la dignidad en ese contexto? ¿Qué es la dignidad? Y considero que no puede ser otra cosa más que el respetarse a sí mismo y también ser respetado por los otros, ¿no? En esta idea es muy importante.
El concepto de dignidad es una categoría ética al final. ¿Por qué es una categoría ética? Porque la dignidad, como quiera que sea, al final siendo como un concepto de valor, y aquí introduzco el comentario que planteaba el presidente de la comisión, de que no es un tema acabado, ¿no? No es un tema acabado, y una de las cuestiones que voy a dar cuenta, y por eso decía la dignidad de la persona humana y su relación con el derecho, bueno, aquí la idea es ver, bueno, cómo ha sido esta relación entre la ciencia jurídica y derecho, o viendo que son cosas diferentes, ciencia jurídica y derecho, con esta dignidad de la persona humana, ¿sí? En este punto, entonces, esta dignidad viene a ser el respeto a sí mismo. Si estamos hablando de un ser racional, ético, o libre albedrío, que manifiesta una voluntad, un querer, pues entonces esta dignidad está precisamente primero en respetarse a sí mismo. ¿Y por qué hablo de un respeto? ¿Por qué hablo del concepto de respeto? Porque precisamente lo valioso de la dignidad, de esta dignidad, es hacerlo patente en tu misma vida o en la vida de las personas, como en la vida social o en cualquier segmento de la vida, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ningún aspecto de la vida está lejos o está fuera del concepto de dignidad humana. Ningún aspecto. En la familia, con los amigos, en el espacio público, en el espacio privado, en el espacio social, en todos los espacios está presente el concepto de la dignidad humana. Si no fuese así, entonces corremos el riesgo de que alguna de estas concepciones pudiera generarse como un hecho de universalización y estaríamos universalizando un concepto de indignidad humana, ¿no? Que eso me parece fuera de todo contexto. Hoy en día, con estos debates que hemos planteado, que se han planteado a nivel, en este siglo, que vienen desde el siglo XX, cuando hablamos de la lucha histórica, de las dos guerras mundiales, de los genocidios que surgieron de estas guerras mundiales, pues lógicamente nos damos cuenta que los espacios, cualquiera que sea, tiene que prevalecer este concepto de dignidad humana. Y es ahí la importancia que se puedan plantear en todos esos aspectos. Bajo esta condición, entonces, yo dejaría este primer aspecto que yo llamo el ser, ¿no? El ser, lo que está dado, lo que es el ser humano. En esta idea, digamos, desde una visión naturalista o naturalista de las cosas. Lo voy a dejar aquí en este punto para abordar una cuestión que me parece también muy interesante, que es el concepto de derecho y ciencia jurídica. Por ejemplo, en el caso específico de lo que es derecho, porque así lo manejo en la convocatoria de esta charla, dice, y su relación con el derecho. Recordemos que el derecho es un conjunto, siendo académico y tratando de llevar las cosas por la paz, porque alguien podría decir, bueno, es que nadie puede definir el derecho, y es cierto. Hay varias corrientes filosóficas, teóricas de lo que debe ser el derecho. Lo voy a abordar un poco más adelante, pero para partir de un concepto que yo creo que puede ser afín a todos. Podríamos decir que este concepto son estas normas jurídicas que evoca o que emite una voluntad de poder, que puede ser el Estado, claro, pero también existen otras concepciones de poder que pueden ser generadas bajo esta idea. Hoy en día, el único generador legítimo de normas jurídicas es el Estado moderno, tal como se ha planteado. No voy a ingresar a este debate político de la teoría política y la teoría del Estado, pero sí es importante mencionar que estas normas jurídicas son, lo sabe cualquier egresado de la Escuela de Derecho, son heterónomas, es decir, no están bajo el sustento de la voluntad humana, no son autónomas, sino son heterónomas, son impuestas por una voluntad ajena a la nuestra, y que de alguna forma estas normas jurídicas tienen un elemento muy importante, que es la coacción. La coacción como un elemento de fuerza para cumplir lo que de alguna forma se considera valioso y que está descrito en el supuesto normativo. Bajo esta idea, entonces, compañeros, señores abogados, abogadas, es muy importante plantear que el derecho son este conjunto de normas que de alguna forma están variando. El derecho es un producto histórico, es un producto, si lo vemos, por ejemplo, desde el marxismo, es una superestructura creada a partir de la estructura económica, ¿no? Por eso los marxistas, al final, en su etapa superior, que era el comunismo, predicaron y bueno, se equivocaron, claro está, no lo digo yo, no lo dice Jacobo Mérida, lo dice la historia,
y se equivocaron en decir que el derecho iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque todos íbamos a tener todo, todos íbamos a estar en un comunismo, todos íbamos a compartir todo, y pues ya no era necesario el derecho. Se equivocaron definitivamente los ciudadanos marxistas. Por ahí hay una propuesta del doctor Oscar Correas, fallecido recientemente, que él decía, bueno, lo mejor que pueden hacer los marxistas es adoptar a Kelsen como su teórico del derecho. No, a distancia ya veo un poco que puede ser muy forzada, pero al final el maestro sí tenía esta idea de que era un equívoco del marxismo procurar esto o señalar esto. Entonces, el derecho es un producto histórico. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay sectores sociales muy tradicionales, muy, por decirlo de alguna forma, puritanos, ¿no? De este puritanismo americano que es muy dado, y que de alguna forma consideran como parte legal del sistema, como parte del derecho, del sistema legal norteamericano, algunos fragmentos de la Biblia, por ejemplo. La Biblia pues, es un libro sagrado para muchas religiones, es un libro dogmático, pero para efectos legales es muy complicado aplicar la Biblia a un sistema legal moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la Biblia es un producto histórico y se lo manejamos como un producto, una norma legal, como el derecho. Entonces vamos a tener que interpretarlo a la luz de la modernidad y tal vez ahí encontremos que sí pueden haber algunos principios generales, éticos en la Biblia, pero que de alguna forma considero que esto puede generar alguna... Con lo que quiero decir con esto es que el derecho es histórico. Y entonces, bajo esta idea, la ciencia jurídica, que es la que estudia ese conjunto de normas, todos estos metadiscursos que hablan del derecho, por ejemplo, en mi currículum que leyó, agradezco la lectura del mismo a la licenciada Jiménez, planteaba que tengo algunas obras escritas sobre derecho indígena, pero el derecho indígena, como mis obras de derecho indígena, pues, es ciencia jurídica, y lo que yo estoy viendo como norma jurídica es el derecho que los pueblos indígenas ejercen de alguna manera. Estos metadiscursos que no están en el sistema legal, pero de alguna forma están referenciados a él, es lo que constituye la ciencia jurídica, la teoría del derecho. Y es ahí donde tenemos que ubicar esta relación entre la dignidad de la persona humana y su relación con el derecho, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos al derecho colonial, al derecho novohispano mexicano, hablo del año 1500, al siglo XVI, XVII, inicios del XVIII, 18, 19 incluso, nos vamos a dar cuenta que pues este derecho que es muy bonito, tiene unas instituciones muy claras, muy precisas, detalladas por la tradición romana, castellana, nos vamos a dar cuenta que este derecho pues también establece, por ejemplo, las cuestiones de distinción de las personas, ¿no? Hablaban claramente de una clase, la nobleza, y hablaban de otro tipo de clases, y hablaban, o sea, estaba segmentado esta idea. Esta idea de la sociedad, lógicamente, que hoy sería improcedente, hoy lógicamente sería totalmente criticable, pero ese derecho valió en ese momento. Entonces, ahí tenemos la parte histórica, el deber ser viene cambiando de forma tal que está en cada etapa histórica, que de alguna forma la dignidad humana, o cómo se recepciona este concepto de la dignidad humana, cambia. Y les aseguro que va a seguir cambiando, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes están, seguramente lo saben, ahorita en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está el debate sobre de nueva cuenta la legalización o no del aborto. En los 70 del siglo pasado, en una resolución histórica de la Suprema Corte, que en ese entonces estaba controlada por los pensadores liberales, por los demócratas, ministros propuestos por presidentes demócratas, ganaron la interpretación de la Constitución en donde planteaban que los estados, que las entidades, que los estados federados no podían ellos establecer limitaciones a este derecho de decidir de las mujeres. Por lo tanto, toda la legislación de California, de Arkansas, de Texas, de todos ellos, que limitaba el derecho a abortar, el derecho a decidir su cuerpo a las mujeres, pues lógicamente
de un plumazo de la Corte, ya fue de carácter inconstitucional. Hoy en día, el día de hoy, se está viendo esto, pero la administración Trump, que fue la administración que acaba de suceder Joe Biden, la administración Trump nombró a 3 ministros de la Corte, con jueces de la Corte, perdón, son jueces de la Corte, 3 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ellos tienen, obviamente, un pensamiento conservador. No quiero decir que sea injusto, pero es un pensamiento conservador. Y ellos están trabajando ahorita, y ya se han adelantado algunos señalamientos de esta idea, en que, de nueva cuenta, se devuelva a los estados este poder de legislar en materia de derecho a decidir de las mujeres. ¿Está bien o está mal? Lo dejaría a consideración de ustedes, pero lo que sí es cierto, y a lo que a mí me interesa en esta charla, es demostrar que el concepto de dignidad humana en su relación con la ciencia del derecho pues ha sido histórica, ha sido contingente, y esto nos lleva a pensar que de alguna forma podemos tener algunos criterios que pueden de alguna manera ser diferentes hoy y mañana, ¿no? A pesar diametralmente opuestos, ¿no? Y que esto no es otra cosa más que cómo se ha movido, cómo se ha considerado esta relación entre la ciencia jurídica, el derecho y la Corte. ¿Por qué ha sido así? Bueno, recordemos una cosa, recordemos que el derecho, recordemos que la persona humana es el ser, es lo dado, es lo inmutable. La persona humana siempre va a ser así, siempre ha sido así. Siempre ha tenido razón, siempre ha tenido libre albedrío, siempre ha tenido querer voluntad. Y esta parte histórica es la que ha movido la escala de valores con respecto a la recepción de la dignidad humana. Hace algunos días hablábamos en el sistema, por ejemplo, jurídico mexicano, se habla a principios del siglo XX, por ahí, no había, por ejemplo, el voto de las mujeres, ¿no? Y a mediados del siglo XX se instituye el voto de las mujeres, ¿no? Esto, lógicamente, que pudiera parecer un avance, pues, lógicamente es un cambio en la recepción de la dignidad de las personas, porque recordemos que la dignidad es además tratar a las personas de igual manera, con respeto, respetando su libertad en todo momento. Entonces, es un cambio brutal de cómo se puede considerar la dignidad de la persona humana a otros. Si nos vamos, por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que existen legislación, por ejemplo, legislación en donde se segrega clases sociales para conservar lo que se llamaba la supremacía de la clase aria y de la raza aria. Y en ese punto, alguien podría decir, oye, doctor, pero eso fue a mediados del siglo pasado, eso ya no volverá a pasar. Créame que no es así. Si nos vamos un poquito más adelante, los Estados Unidos del siglo XX, de mediados del siglo XX, hablaban precisamente de este segregacionismo, ¿no? De clases, de razas, ¿no? Entre la raza negra y la raza blanca. Lo mismo se hablaba en Sudáfrica, en el apartheid más recientemente, y podemos tener evidencia de que los tribunales constantemente están resolviendo cuestiones de libertad, cuestiones de igualdad, que de alguna forma pudiéramos tener la idea de que ya han sido superadas. Un caso que nos acaba de dar, de mucho de acá hablar la semana pasada, el tema de los migrantes, ¿no? El tema de los migrantes, que donde se habla de igualdad, se habla de libertad, pues bueno, poco a poco ha ido, aunque ha habido resistencias, pero de alguna forma poco a poco, pero eso no ha sido suficiente. Con lo que ha pasado lo que sucedió la semana pasada, es evidente que no ha sido suficiente y que se tienen que seguir esforzando. Entonces, esta relación entre el derecho y la dignidad humana, el reconocimiento de la dignidad humana, pues lógicamente no ha sido muy exitosa, no ha sido homogénea, no ha sido muy clara en algunos datos, pero yo siento que la etapa donde estamos viviendo es donde se está viendo con mayor claridad el tema de la dignidad de la persona humana. Yo quisiera, antes de ir cerrando, plantear digamos, lineamientos que se pueden generar desde el positivismo, desde el realismo y desde el naturalismo, de este concepto de la dignidad de la persona humana y la relación con el derecho. Yo creo que el que evidencia más esto es el positivismo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que Kelsen planteó esa separación entre el derecho y todas las demás ciencias, se habla de que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser.
Sin embargo, esta idea kelseniana yo creo que se ha malentendido en algunos casos, porque lo único que planteaba Kelsen era un concepto de estudio, no un concepto de aplicación del derecho. Bajo esta idea, Kelsen era muy claro en plantear algunos elementos, por ejemplo, la cuestión ética. La cuestión ética que ya surge en esta norma, en este libro, que bueno, que ya no se conoce mucho, porque es de los últimos libros de Kelsen, y ya él ya vivía en Estados Unidos, ¿no? En donde se hablaba, este libro de la teoría general de las normas, planteaba un elemento ético, de alguna manera, imagínense ustedes, de esta cuestión del dispositivismo, pero nos quedamos con el kelseniano de inicios del siglo XX, y esto nos da la idea del concepto del surrealismo. El surrealismo, desde esta perspectiva, creo yo, que es en donde de forma desnuda nos plantea el tema del poder. ¿Por qué la dignidad de la persona humana ha sido recepcionada de tal manera, de manera tan diversa en etapas históricas? Considero yo que es por el ejercicio del poder, ¿no? En ocasiones encontramos un poder humano y en ocasiones encontramos un poder no tan humano, un poder que de alguna forma infringe normas universales, y desde ahí yo creo que existe esta posibilidad, no tanto desde la idea kelseniana, porque mucha gente le echa la culpa a Kelsen por lo que les comento, pero sí de la idea del realismo. Recuerden ustedes que el realismo no es una escuela general, no es una escuela homogénea. Hay un realismo, por ejemplo, escandinavo, en donde está, entre otros, de los más importantes, tal vez estos pensadores noruegos, suecos, que de alguna forma entendían al realismo como este poder legítimo que ejercía el Estado, ¿no? Eh, pero hay un realismo norteamericano que yo creo que es el más cercano a nosotros, que es el realismo de los tribunales, el de los jueces, en donde planteaba, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes planteaba que el derecho no era otra cosa que una ciencia predictiva. ¿Por qué? Porque los jueces solamente predecían qué decía el derecho en su momento. Este realismo que también tiene que ver con las causas sociales, pues creo yo que es el que más se aplica a esta idea que estoy comentando. Y por último, el naturalismo, que me parece muy acertado. Los que ya son más o menos de mi edad, rayando los 50 años, recordaremos aquellas clases de derecho natural, ¿no? Que hablábamos de dos, ¿no? De dos órdenes, el derecho natural y el derecho contingente, que el natural es inmutable, que el contingente no, y que de alguna forma estos dos derechos tendrían que ser relacionados de alguna manera, y que el ser siempre iban a haber leyes inmutables, ¿no? Y esta era la ventaja del positivismo, que era una escuela mucho más pragmática, mucho más planteada en los hechos del poder, por eso era positivo precisamente. Sin embargo, yo creo que esto da un vuelco enorme cuando se empezaron a hablar de derechos naturales, ¿no? Cuando se empezaron a hablar de derechos inalienables, y que de alguna forma esto generó esta idea. Entonces, hoy en día la dignidad humana tiene que ver precisamente con una lucha de derechos. Al final, hoy, en esta etapa en donde tenemos más claro el concepto de dignidad humana, es un tema de derechos, es un tema de la aplicación de los derechos, por decir algo, de la ejecución de los mismos, de la defensa en tribunales, de la aplicación de estos derechos. ¿Cómo se logra o se asegura la dignidad humana? Pues a través del cumplimiento de los derechos. Pero no es tan fácil ahí. No es tan fácil. ¿Por qué? Ustedes bien saben que hay varias, es criticable y hoy en día ya casi nadie está de acuerdo, pero para efectos de ilustración, hay varias generaciones de derechos humanos. La primera generación, civiles y políticos. La segunda, los llamados DES. La tercera, y incluso absorben una cuarta, los derechos difusos, los derechos sobre el ambiente, en fin. Y cuando hablamos de derechos políticos, derechos civiles, pues eso, hablar en los juzgados no hay ningún problema. O sea, se ve, se establece, son libertades civiles. Y ya se empieza a grabar esto cuando hablamos de otros tipos de derechos o cuando hay conflictos entre los derechos, ¿no? Este tema creo yo que es recurrente, el tema de, por ejemplo, el aborto, que traen estos asuntos, cargas emotivas, éticas muy importantes. Encontramos, por un lado, la lucha por el derecho de las mujeres y por otro lado, también la lucha desde el derecho del concebido, pero no nacido, ¿no? Entonces, esta colisión de derechos pudieran ser de alguna forma
también se tienen que definir en tribunales y se tienen que definir con autoridades como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ese tema es lo que de alguna forma vamos a tratar de concluir en este punto. Tenemos ahí algunos elementos que nos permiten señalar que en el tema de los derechos humanos están todavía en ese punto. En el tema de la dignidad humana, claramente aún no aplicados en varios casos, sobre todo en temas de migrantes, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el desarrollo de recursos, con desarrollo digamos, de avances tecnológicos, ¿no? Alguien decía, bueno, sí, por favor, que exista el derecho al Internet como un derecho humano, ok, de acuerdo. Ahí está el derecho al Internet como derecho humano. Pero después empiezan a ver todos los problemas tecnológicos que hay. Entonces queda como una buena declaración en la Constitución, pero en realidad no existe esta aplicación, y ahí vienen las demandas, y ahí vienen las solicitudes de intervención a la Comisión Estatal, precisamente porque ya está consagrado el derecho, pero hay una parte de ese derecho pues, que todavía no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo, amén de que en la participación de todos ustedes podamos ampliar y podamos discutir algunos puntos? Pues primero yo veo que efectivamente tenemos una visión de la persona humana que como nunca se había tenido antes, salvo tal vez en esta filosofía atomista, en esta filosofía del medievo, que se habló mucho sobre la persona humana, con su relación con Dios claramente, pero que también se planteó, y muchas de las cosas de los avances de hoy en día tienen que ver con ese momento histórico filosófico. Otro punto importante es que es necesaria una teoría de las limitaciones de los derechos humanos, no para efecto de que se niegue el derecho a alguien, sino que realmente se vea la forma de cómo plantear un verdadero cumplimiento de los derechos humanos. Por ahí también hay un tema muy importante que viene fuertemente incluido, que es el tema de cómo está reaccionando el derecho hacia los movimientos sociales, políticos, ideológicos que han surgido. Esto no es nuevo, por ejemplo, lo que habla pasado con el feminismo y el derecho, la crítica que le ha hecho el feminismo al derecho, por ejemplo, la han hecho otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo el comunismo, por ejemplo el anarquismo, por ejemplo, muchos han de alguna forma dejado una impronta. Por ahí también, por ejemplo, el movimiento sobre el medio ambiente, también son cuestiones que el derecho de alguna forma ha tenido. Y todo esto tiene que ver con la dignidad de la persona humana. De la manera en cómo reacciona el derecho, vamos a tener una mejor relación entre esta recepción de la dignidad de la persona humana, con todo lo que significa ser persona humana, y la idea de que el derecho es un ente contingente, es un ente histórico, y que de alguna forma tiene que dar respuesta. Yo quisiera terminar con esto, dejar algunos puntos inconclusos, tal vez con la oportunidad que me dieran para poder profundizar en algunos comentarios. Yo quiero cerrar aquí, no sin antes no dejar de agradecer al señor presidente de la Comisión Estatal, a don Juan José Cepeda, por la invitación, a la licenciada Elena Jiménez por todas las gentilezas que en la organización y en la logística del evento me ha brindado, y a todos ustedes por su atención y su tiempo. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jacobo. Y a continuación le pediría por favor a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien es nuestra visitadora general en la atención de asuntos de la mujer, si quiere hacer algunos comentarios de cierre para que posteriormente podamos compartir con usted, doctor, las preguntas que hay en el chat y haga también estas reflexiones finales que nos comentaba. Adelante, maestra Claudia. Muchas gracias, Elenita. Pues muchas gracias, maestro Jacobo, por su exposición, por aclararnos todo este panorama respecto al tema que hoy nos ocupa, que es relacionado a la dignidad de las personas. Agradezco que haya estado el día de hoy acá. Es nuestro cierre, como ya bien dijo el licenciado Juan José, y pues siempre es un gusto escucharlo. Es usted un hombre preparado en la academia y desde luego que eso se nota. Muchas gracias por estar acá, y yo creo que dejo el paso a quienes formularon sus preguntas para que podamos continuar con el diálogo. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Doctor, no sé si prefiere que le lea la pregunta que hay en el chat o quiere hacer primero sus comentarios finales.
No, si gusta, lea usted las preguntas y cerramos con todo con eso. Perfecto, muchas gracias. Aquí ubicamos una y que dice, ¿cómo es esa relación entre la metaciencia jurídica, por ejemplo, en el caso de pueblos originarios, y el respeto de los derechos humanos? Adelante, doctor. Bueno, es un tema muy importante eso. Recuerden ustedes que en origen existe un relativismo cultural. Recordemos que el concepto de cultura es un concepto relativo. ¿Por qué es un concepto relativo? Porque pues cada quien puede tener una cultura, ¿no? Nosotros tenemos una cultura mexicana, pero el interior de la cultura mexicana no es lo mismo un chiapaneco que un regiomontano, por ejemplo, hablando en términos culturales. Eh, entonces, definitivamente es un relativismo cultural, ¿no? Eh, de alguna forma también, este discurso de los derechos humanos, que es un discurso que tiene efectos generales, porque todos somos personas humanas, eh, se contraponen en algunos casos con la idea del relativismo cultural. Esta dicotomía, este versus que se estaba visorando ya desde el 94, incluso desde antes, ¿no? Tuvo varias soluciones. La primera solución que se dio, bueno, la primera solución desde el siglo XVI fue la conquista, ¿cómo se llama? La desaparición, fue la eliminación, fue ubicarlos en reservaciones. Esa fue las primeras soluciones que se dieron a este problema. Y eso es histórico de la humanidad. Ahora bien, el otro punto, y bueno, y posteriormente en el siglo XX, a principios del siglo XX en México, se buscó lo que se llamó el indigenismo, que era otra cosa más que la mexicanización del indígena, ¿no? Perder tu cultura para que te vuelvas mexicano. Hoy en día ya estamos en otro estadio y con la idea de los derechos humanos hay una propuesta que puede ser conciliadora en esta idea, que son los llamados derechos humanos de los pueblos indígenas. Todavía tenemos algunos problemas ahí, sobre todo en el ámbito de los tribunales. Y lógicamente que esto también tiene que ver con el avance de la sociedad y de los estados, ¿no? Por ejemplo, el caso, la llamada garantía del acceso de justicia del Estado, que las personas indígenas deben tener cuando se encuentran en un proceso penal del Estado, en el caso del Estado mexicano, pues tienen que contar con traductor, con intérprete, y tienen que contar con un defensor bilingüe, para que le expliquen, ¿no? Para que esos procesos penales, que para nosotros lo sabemos de pe a pa, pero para ellos resultan ser kafkianos, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden, no se entiende para ellos en su cosmovisión, en su idea. Entonces, la Corte ha establecido que para efectos de que no exista no se vulnere el debido proceso, tiene que existir este intérprete que tiene que ser no solo de la lengua, sino también de la comunidad en donde esta persona para efectos de cosmovisión. Ahora, digan ustedes, yo les pregunto, ¿creen ustedes que hoy en día en Chiapas tenemos el número suficiente de intérpretes para estar en todos los procesos penales? Yo les puedo decir que es muy complicado, porque es muy complicado porque existe digamos, es un proceso muy lento en preparar a los pueblos indígenas, o a los miembros de los pueblos indígenas para que sean intérpretes y defensores bilingües. Y eso no es culpa de ellos, es culpa de que nosotros o el Estado no ha tenido la posibilidad o no ha querido plantear un sistema que le permita tener intérpretes de todas las lenguas, de todos los pueblos, al menos en Chiapas, ¿no? Y eso es importante, que se tenga esta idea. Entonces, en esta cuestión, yo veo los derechos humanos como una forma de cómo mediar entre esta dicotomía entre los pueblos indígenas, el relativismo cultural de los pueblos indígenas, con este tema de los derechos humanos o del respeto a los derechos humanos. Yo creo que por ahí está algo muy importante, pero en ese punto sí sería oportuno reflexionarlo más porque hemos tenido problemas en el sentido de entender a los pueblos indígenas bajo el contexto de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Pues esta es la duda, la inquietud que había en el chat. Y bueno, si gusta continuar con los comentarios que quiera hacer para dar cierre a la plática. Pues para cerrar y para agradecer nuevamente la invitación, yo diría, cerraría con 3 puntos, creo que me parecen básicos al abordar el tema de
persona humana. El primero, que hay que tomar en cuenta que la persona humana es el ser, es lo dado, son elementos que no van a cambiar, que son de la valía. Ahora, la valía, la dignidad, el tema de la persona humana es algo inmutable, y esto no solo lo dice, se dice desde el naturalismo, desde todas las corrientes éticas de la persona, desde todas las filosofías éticas mencionan la valía de la persona humana. Ahora bien, esta valía en ocasiones ha sido desconocida por esta recepción del derecho. Como segundo punto, esta recepción del derecho es contingente, histórica, es desde el poder, es desde el reconocimiento del otro, y por lo tanto es contingente, es temporal y puede variar, ¿no? Un tercer punto es que con estas ideas, con estas cuestiones, y a partir del discurso de los derechos humanos, hemos tenido problemas, o se han visto algunos problemas con la aplicación de los derechos, por lo cual se tienen que ingresar temas como la responsabilidad, temas como la teoría de las limitaciones de los derechos humanos, temas también como el caso del estudio de los derechos humanos desde el ámbito judicial, que creo que me parece muy interesante esto. Y con esta idea, pues yo creo que estamos en condiciones de poder hacer un estudio concienzudo, un estudio pormenorizado de la dignidad de las personas humanas, pero sobre todo de cómo se está recepcionando. Y eso es muy importante para todos nosotros en Chiapas, en México y a nivel internacional. Nuevamente agradezco al señor presidente de la Comisión Estatal, a don Juan José Cepeda, la invitación, a la licenciada Elena Jiménez por todas las gentilezas, y a ustedes por su tiempo para escuchar estas reflexiones que les he compartido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Y si me permiten, les voy a pedir por favor a mis compañeros de soporte técnico que compartan en la pantalla el reconocimiento que otorga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas como muestra de nuestro agradecimiento al doctor Jacobo Mérida Cañaveral por haber impartido la plática este lunes en el tema la dignidad de la persona humana y su relación con el derecho. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con todas y todos nosotros, y a todas las personas que se han conectado durante este 2021, agradecerles que participan en estas pláticas de los lunes, hacerles nuevamente la invitación a que sigan participando en las pláticas que van a venir en el 2022, donde seguiremos profundizando en diferentes temas sobre derechos humanos. A las y los defensores municipales de derechos humanos que se encuentran también conectados, muchísimas gracias, así como a todas y todos los compañeros de esta comisión, y que tengan todas y todos felices fiestas. Muchas gracias, doctor. Feliz inicio de semana.